Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en una sesión de rol que nos lleva a la América de los años 20. Vale. Preparaos para una historia llena de misterio, suspense y un toque sobrenatural. Interesante. Lo que hace esta partida tan especial es que, aunque empieza con una tarea aparentemente simple, conseguir una firma, nuestros protagonistas se ven envueltos en una trama mucho más compleja y peligrosa de lo que imaginaban. Ya veo. Si recordamos el episodio anterior, Claro. vimos cómo sus personalidades chocaban. Sí. Jean-Luc, el soldado pragmático, Ajá. frente a Jacqueline, la doctora analítica. Interesante. Esta dinámica será clave para entender cómo afrontan los desafíos que les esperan en Kings Rock. Kings Rock. ¿Y ese sitio? Es como si el escenario, este pueblo aislado y anclado en el tiempo, fuera un personaje más. Entiendo. Kings Rock, ausente en los mapas modernos. Accesible solo por una carretera casi olvidada. Su atmósfera desolada, con tiendas abiertas y un bar abastecido pero sin rastro de vida. En serio, ya nos anticipa que algo no cuadra. Desde luego. Ese vacío, esa falta de habitantes, a pesar de las señales de vida cotidiana, Ya. crea una tensión inmediata. Totalmente. ¿Qué ha pasado con la gente de Kings Rock? Pues no lo sé, habrá que investigarlo. A medida que Jean-Luc y Jacqueline investigan, Ajá. encuentran pistas inquietantes. ¿Qué tipo de pistas? Signos de lucha en el ayuntamiento desierto. Un relato escalofriante de un superviviente en la iglesia saqueada, Madre mía. que sugiere un destino horrible para los habitantes del pueblo. Ya. Es como adentrarse en una novela gótica. Claro, con todos esos elementos. Y aquí es donde la formación de Jacqueline entra en juego. Su formación médica no. Basándose en su conocimiento médico, Ah. empieza a sospechar que una plaga localizada y mortal podía explicar el abandono del pueblo. Tiene sentido. Esto contrasta con los instintos militares de Jean-Luc, que se centra en las amenazas observables y en la acción inmediata. Claro, dos perspectivas diferentes. Él busca una explicación lógica, tangible, Sí. mientras que Jacqueline intenta comprender la situación desde un punto de vista científico. Interesante. Y precisamente esa diferencia en sus enfoques crea una fricción muy interesante a medida que se adentran en el misterio. Ya, esa tensión entre ellos. Sobre todo cuando descubren un túnel oculto bajo la iglesia. Un túnel, eso sí que es inesperado. Es como si descendieran al corazón mismo de los secretos de Kings Rock. Literalmente. Y es ahí donde se encuentran por primera vez con los infectados. Ah, Esas figuras monstruosas que una vez fueron los vecinos del pueblo. los vecinos convertidos en monstruos. Esa primera aparición confirma sus sospechas. Claro. Algo realmente siniestro ha ocurrido en Kings Rock. Sin duda. ¿Cómo crees que reaccionaría alguien como Jacqueline, acostumbrada a la razón y la ciencia, Ante algo así. ante una amenaza que desafía cualquier explicación lógica? Pues yo creo que Ya. con mucha confusión probablemente. Jean-Luc, curtido por la guerra, Ajá. seguramente ve a estas criaturas como un enemigo más al que combatir. Claro, como un soldado. Pero Jacqueline, dedicada a la curación, Sí. ¿cómo se enfrentará a un horror que va más allá de la comprensión científica? Es una pregunta difícil, la verdad. Ese contraste en sus reacciones es lo que hace que esta historia sea tan intrigante. Totalmente de acuerdo. Y la trama se complica aún más cuando llegan a una casa grande e imponente, casi un cliché de casa encantada, Ya. y descubren una habitación oculta con paredes ennegrecidas y 4 sarcófagos ominosos. 4 sarcófagos. Uf, Eso es un Exacto. problema. la imagen es poderosa. Sí. La casa como símbolo de los secretos y la oscuridad que alberga Kings Rock. Ah, Y los sarcófagos, por supuesto. claro. Inmediatamente nos hacen pensar en rituales antiguos Ya. y en la posibilidad de algo sobrenatural. Sin duda. ¿Qué crees que se esconde tras esas paredes? Pues no sé, pero seguro que no es nada bueno. Bueno, sin adelantar acontecimientos, te diré que nuestros protagonistas encuentran un documento. Un documento. Un documento que narra la historia de una sacerdotisa egipcia en busca del descanso eterno, Egipcia. Esto se pone interesante. enterrada en la casa junto a una poderosa conjuración para protegerla a ella y a su ejército de muertos vivientes. Madre mía. Menudo giro argumental. Desde luego. Eso cambia por completo nuestra percepción del misterio. Totalmente. Ya no se trata solo de una plaga, Claro. sino de un acto deliberado de magia para preservar a la sacerdotisa y sus seguidores por toda la eternidad. Increíble. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. Guau. ¿Fue la sacerdotisa una villana? Mm, Un alma desesperada que buscaba la paz en una tierra extranjera. Esa es la cuestión. Sus motivaciones y las implicaciones éticas de sus actos. Sí.
Añaden una nueva capa de complejidad a la historia. Totalmente de acuerdo. Y también nos hace pensar si la magia de la sacerdotisa, destinada a un propósito tan oscuro, Podría contener la clave para la curación, para ese descubrimiento médico que Jacqueline tanto anhela. Es un punto muy interesante. De repente, la línea entre el bien y el mal, la vida y la muerte, Sí, se desdibuja. desde luego. Y mientras nuestros personajes se preparan para enfrentarse a los guardianes de la casa, Ajá. enfrentan a una elección, Sigue lección. destruir la fuente de la maldición, o intentar comprender Mm. y potencialmente aprovechar su poder. Vaya, vaya. Esto se pone cada vez más interesante. Esa confrontación final, ¿no? Pone de manifiesto las diferencias entre Jean-Luc y Jacqueline. Totalmente. Él, marcado por la guerra, los ve como una amenaza que hay que eliminar sin más. Claro. Ella, en cambio, los ve como una anomalía científica, un enigma a descifrar. Ya. ¿Te das cuenta de cómo sus experiencias pasadas condicionan sus respuestas? Sin duda. Es una lucha de visiones del mundo. El Sí. soldado frente a la científica. Exacto. Y todo esto con el telón de fondo de un pueblo dominado por no muertos. Y una casa que amenaza con derrumbarse encima. ¡Uf, qué tensión! La tensión es palpable. Y lo fascinante es cómo la mecánica del juego refleja esa tensión. ¿Sí? Las habilidades de combate de Jean-Luc le dan ventaja en la confrontación, Claro. mientras que el conocimiento de lenguas antiguas de Jacqueline le permite descifrar el hechizo de la sacerdotisa. Es verdad. ¿Imaginas las consecuencias si no hubiera encontrado ese documento? No me lo quiero ni imaginar. Habría Jean-Luc simplemente abierto fuego, perdiéndose una pieza clave del rompecabezas. Desde luego. Es un recordatorio de que la información es fundamental para superar los desafíos. Totalmente. Incluso en una situación tan simple como luchar contra una horda de muertos vivientes. Ya. Y hablando de momentos memorables, Sí. la escena en la que Jean-Luc se enfrenta a los guerreros momificados, Ajá, mientras Jacqueline intenta descifrar el papiro, es pura adrenalina, ya te digo. acción y resolución de problemas a contrarreloj, como en una peli de Indiana Jones. Es que es una muestra de maestría del director de juego al crear un escenario tan dinámico. Sin duda. Se nota que los jugadores están inmersos en sus personajes Ya. y en las decisiones que toman, Sí. lo que aumenta la tensión y la emoción de la historia. Y la cosa no queda ahí. No. El clímax de la historia es apoteósico. Ah, sí. La casa se derrumba a medida que se rompe el hechizo. Ya. La horda de no muertos se desintegra Mm. y King's Rock se convierte en polvo. Vaya. Un final visualmente impactante para una historia que comenzó con una simple misión. Un recordatorio brutal del poder destructivo de la magia Desde luego. y de la ambición descontrolada. Sí. El deseo de la sacerdotisa por el descanso eterno ha provocado la destrucción de un pueblo entero. Es una tragedia. ¿Crees que podría haber encontrado la paz sin recurrir a medidas tan drásticas? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva el poder, Ya. incluso si las intenciones son buenas. Y a pesar de que los personajes técnicamente completaron su misión. Al falsificar la firma de Jeremy Higgins. Y exacto, regresan a la universidad con una pesada carga. La verdad es que vuelven con la certeza de que incluso las tareas más sencillas Ajá. pueden tener consecuencias trágicas e inesperadas. Una victoria agridulce. Ok, Han salvado la financiación de la universidad a qué precio. claro. Han presenciado la fragilidad de la vida y el poder devastador de fuerzas que escapan a su control. Totalmente. Y la pregunta de si la sacerdotisa era una villana o una víctima Sigue sin respuesta. sigue sin respuesta. ¿Crees que Jacqueline, con su curiosidad científica, podría encontrar la forma de utilizar esa magia para el bien? Esa es la magia de este tipo de historias Sí. que nos dejan con preguntas sin resolver. Ya. Posibilidades por explorar. Y la sensación de que aún queda mucho por descubrir, como al terminar un buen libro. La historia continúa en nuestra mente. Y en este caso la historia plantea cuestiones éticas que van más allá del juego. ¿Es verdad? Y si esta magia existiera, Mm, ¿cómo la usaríamos? no sé. Buscaríamos controlarla, Oh, comprenderla o incluso destruirla. grandes preguntas, sin respuestas fáciles. Mm. Y esto es lo que hace que esta inmersión sea tan interesante. Totalmente. No es solo un resumen de eventos, sino un trampolín para la reflexión y el debate. Un recordatorio de que incluso en un contexto ficticio, las decisiones que tomamos, Sí, las preguntas que nos hacemos claro. y las perspectivas que adoptamos pueden tener un impacto profundo en el mundo que nos rodea. Exacto. Y volviendo a nuestros protagonistas, Ajá. ¿crees que Jean-Luc habrá aprendido algo de esta experiencia? Todo, pues.
Él, tan acostumbrado a la acción, a la fuerza bruta, Yes. se habrá dado cuenta de que a veces la solución no está en las armas, sino en la comprensión. Es difícil saberlo. ¿Verdad? Jean-Luc es un personaje complejo, Sí. marcado por la guerra, con una visión del mundo muy particular. Ya. Quizás esta experiencia le haya hecho replantearse algunas cosas. Sí. O tal vez simplemente haya reforzado sus convicciones. Claro. Lo interesante sería ver cómo reacciona en futuras situaciones similares. ¿Volverá a recurrir a la violencia como primera opción? Claro. ¿O intentará buscar otras alternativas? Precisamente. Ahí está la gracia. Ahí está la gracia del roleo. No. En cómo las experiencias, incluso las ficticias, pueden influir en nuestra forma de pensar y actuar. Totalmente de acuerdo. Y hablando de influencias, ¿qué te parece la figura de la sacerdotisa? ¿Crees que era realmente una villana? O más bien una víctima de las circunstancias. Esa es la pregunta del millón. Es difícil. Por un lado, desató una plaga que arrasó un pueblo entero. Claro. Pero por otro, Sí. lo hizo buscando la paz, la protección para ella y sus seguidores. Ya. Quizás si hubiera encontrado un lugar más acogedor, una sociedad más abierta a lo diferente, la historia habría sido distinta. Es como si el juego nos invitara a reflexionar sobre el miedo a lo desconocido, a lo que no entendemos. No. ¿Fue la sacerdotisa una amenaza real? ¿O simplemente una extranjera incomprendida en un mundo hostil? Y aquí es donde la historia conecta con nuestra propia realidad. Claro. ¿Cuántas veces juzgamos a los demás sin intentar comprender sus motivaciones, sus miedos? El juego, en este caso, actúa como un espejo, Pues reflejando nuestros propios prejuicios. Una lección que a veces olvidamos. Totalmente. Y para terminar, Sí. una última reflexión. Dime, Cana. ¿Qué crees que habrá pasado con la magia de la sacerdotisa? Con la magia. ¿Se habrá desvanecido con ella? Ah. ¿O aún queda algo de ese poder latente en las ruinas de King's Rock? Esa es una pregunta que queda abierta. ¿Verdad? Una semilla para futuras aventuras. Sí. Quizás algún día otro grupo de aventureros llegue a King's Rock, atraídos por los rumores de una magia ancestral. Ya. Y entonces, Entonces, la historia continuará. con nuevas preguntas, nuevos dilemas y nuevas posibilidades. Exacto. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Bueno, Esperamos que os haya hecho pensar, cuestionar y sobre todo disfrutar del apasionante mundo del rol. totalmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.